Atención colombianos, crece el escándalo de los carrotanques en La Guajira y de la unidad de riesgos. Resulta que en las últimas horas Gustavo Petro pidió la renuncia de Sandra Ortiz y de Andrés Ziyarraga. Este nombre nos sorprende porque es el secretario de Transparencia y hasta el momento había demostrado el ataque bien contundente a Olmedo López, es director de la unidad de riesgos. Entonces no entendemos por qué ahora lo van a sacar del gobierno. Vamos a contarles qué fue lo que pasó. Pues la decisión se da luego de las revelaciones de Sneider Pinilla, el subdirector de la entidad, que salpican a la consejera para las regiones y al secretario de Transparencia. Se trata de dos funcionarios cercanos al mandatario que trabajan en el círculo de la presidencia. Desde Huila, el jefe de Estado señaló lo siguiente: todos los funcionarios involucrados en actos de corrupción tienen que salir del gobierno. Esos funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales porque encima me tildarían de dictador, con razón, de todas maneras deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia les haga. Hace algunas horas, el exdirector de la unidad de riesgo hizo graves denuncias que involucraron a estos dos funcionarios. Por un lado, sobre Ortiz, políticamente proveniente del Partido Verde, dijo que había sido la intermediaria para pagar millonarias coimas en el trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Ahora están diciendo que este dinero que le pagaron presuntamente a Iván Name y Andrés Calle fue para que voten a favor de las reformas, cuando hemos visto que Iván Name ha atacado la reforma a la salud, ha ayudado a que esto no se aprobara. Entonces, ¿que le pagaran para ayudar a las reformas? No, señores. La pregunta es, ¿le pagaron presuntamente para ayudar o para hundir? ¿O para ir en contra de las reformas? ¿Ustedes qué creen? Según la denuncia, los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, recibieron dinero de la entidad. Por otro lado, Ziyarraga fue salpicado por la defensa del cuestionado exdirector Olmedo López. El apoderado José Luis Moreno alega que esta persona, Ziyarraga, le realizó varias solicitudes a mi cliente López, entre ellas la atención de varios alcaldes en el marco de un posible tráfico de influencias. Por Dios, entonces, si lo llaman los mandatarios al secretario de Transparencia para que acudan a resolver situaciones de riesgo en diferentes regiones, entonces ahora se cataloga como tráfico de influencias. Hágame el berraco favor. Habrá que esperar, colombianos. Ahorita vamos a tener las palabras del señor Ziyarraga para que se defienda. Y es que se conocieron unos chats entre Andrés Ziyarraga y Olmedo López y que están presentándose en la fiscalía, en medio del proceso de principio de oportunidad que adelantará el cuestionado exdirector. Dicen los chats, por ejemplo: hola, regálame el contacto de la persona que organiza los ingresos para mandarle los datos. La intención inicial es que por favor escuches al alcalde electo de Barrancabermeja. Esto es lo que dice el abogado, que es Gustavo Moreno, que el señor estaba con tráfico de influencias. A mí no me parece, ¿no? La justicia juzgará. Por estos hechos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió un oficio, una indagación previa por las revelaciones del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Sneider Pinilla. En este caso, el alto tribunal indagará si existe material probatorio y evidencias para iniciar un proceso formal de investigación a ambos aforados, quien una vez conocidas las revelaciones de Pinilla, apelaron a su inocencia. Pues señores, vamos a escuchar al presidente de la República que anuncia la salida de estos funcionarios salpicados presuntamente en actos de corrupción por sobrecostos millonarios en la compra de los carrotanques. Personalmente, pues yo no juzgo a Andrés Ziyarraga, pero hasta el momento se veía transparente este señor. Esto de la codicia rápida daña el corazón. Se vista de rojo, se vista de azul o se vista de multicolor. Y establecen agendas paralelas, cuyo objetivo no es cumplir el programa del gobierno, que es a lo cual nos hemos convocado, sino que transforman ese objetivo en otro, que es enriquecerse rápidamente, y al querer hacerlo, dañan, se tiran el programa del gobierno. Y nosotros no tenemos tiempo para perderlo de esa manera. Esos funcionarios sobre los cuales pues no puedo hacer procesos judiciales, porque ahí sí me dirían dictador, con razón, de todas maneras deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia haga. En la reforma agraria no puede haber corrupción. Esto es lo que dice el presidente de la República frente a estos hechos que se han presentado. Y es que el día 1 de mayo el presidente Petro hablaba sobre la corrupción. María José Pizarro decía: funcionario que le roba al pueblo debe irse y responder penal, fiscal y disciplinariamente. No sobrevivimos la persecución y el genocidio. No denunciamos la corrupción y la alianza perversa entre mafias, las estructuras armadas y la política. No luchamos durante décadas en favor del pueblo hasta lograr ser gobierno para tolerar que se roben desde la institucionalidad. Funcionario
que se robe un peso, funcionario que ponga carnanchines a recibir coimas por la contratación pública, se va del gobierno del cambio con el rabo entre las piernas, porque se va directico a la cárcel. El mismo presidente de Colombia lo denuncia. Y es que en la reforma agraria no puede haber corrupción, dice Gustavo Petro. ¿Ven por qué la derecha no le gusta ver esto? Porque este hombre no permitirá corrupción ni AMPA en su gobierno. Por eso votó más de uno. Reforma agraria no puede haber corrupción. Y hay un momento que es muy delicado. Cuando se va a comprar una tierra que un poseedor de tierra vende. Allá hay una transacción económica. ¿Cuánto vale la tierra? Pueden hacerla valer más y se reparte la comisión. Y se estafa al campesinado, que al final es el objetivo de la reforma agraria. Y a la nación, porque la plata la pone el pueblo. Hay que crear unos sistemas con software, con las tecnologías modernas. En los tiempos de Carlos Lleras eso no existía. Que nos permita una veeduría permanente y en tiempo real de cómo se está comprando la tierra y a qué precios, y que no sea más allá de lo que el mercado diga. Y es que la narrativa de Vicky Dávila y de los uribistas en este momento es que esta plata se utilizó presuntamente para comprar las reformas de Gustavo Petro y así votarlas y aprobarlas. Pero hemos visto todo lo contrario. Entonces, ¿será que ese dinero se utilizó para esto o se utilizó para lo contrario? Para que no se aprueben estas reformas, para comprar conciencias. Porque es que recordemos cómo fue la votación de Iván Name en el Congreso. Lo votó la oposición, lo votaron los partidos de derecha. Nomás Centro Democrático votó 13 a favor de Iván Name, Cambio Radical 11, Partido Conservador 15, la U 4, Mira 4, Partido Liberal 6 y Alianza Verde 1. Y ahora dicen que es que Iván Name iba a beneficiar a Gustavo Petro. ¿Se dan cuenta las narrativas? Pues el saliente secretario de Transparencia presenta una querella penal contra Olmedo López por el escándalo de la unidad de riesgos. El funcionario Andrés Ziyárraga se pronunció e indicó que presentaron el recurso ante la Fiscalía por calumnia. Y es que hace pocos minutos el saliente secretario de Transparencia, Andrés Ziyárraga, es una pena, se refirió al tema de corrupción al que está siendo involucrado e indicó junto a su equipo jurídico que presentaron una querella penal en la Fiscalía. Lo anterior debido a que, según ellos, a las informaciones falsas que ha dado el exfuncionario en los chats que salieron a la luz y que estaban denunciando en contra del exsecretario Ziyárraga, pues dice lo siguiente: he interpuesto una denuncia penal por el delito de calumnia en razón a las afirmaciones que hiciera ayer el abogado del señor Olmedo López. Estas manifestaciones son abiertamente falsas y por tanto deben ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, hemos presentado una alerta a la señora Fiscal General de la Nación para que no caiga en ningún tipo de actuación que la lleve a equivocarse respecto a un principio de oportunidad, informó Andrés Garzón, abogado de Andrés Ziyárraga. Señores, esto realmente está muy delicado, tienen que entrar a investigar realmente a fondo, porque aquí me huele a un entrampamiento contra funcionarios del gobierno Petro para hacerlo inestable. Vamos a escuchar a Andrés Ziyárraga sobre su defensa, sobre lo que está ocurriendo y por qué pues lo están involucrando en todo esto. Vengo diciendo hace mucho tiempo, la lucha contra la corrupción no la gana solamente una dependencia de la presidencia, sino articuladamente con otras entidades. En esta mesa estamos articulando organismos de control, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que va a ser fundamental para, en el proceso de declaración de víctima de estos casos de corrupción, que de llegarse a aprobar, tendremos que buscar mecanismos que efectivamente recuperen lo perdido. La confianza, sobre todo porque hemos demostrado con hechos que no vamos a permitir que la corrupción esté presente en este gobierno. Ustedes han sido testigos y esperamos que esto no sea una mesa técnica. Esto tiene que ser una mesa activa que vaya de frente a esclarecer la verdad, a colaborar con la justicia y que se esclarezcan de manera pronta todas las sospechas que hay sobre presuntos actos de corrupción. Esperemos a ver qué pasa con esta mesa técnica que está proponiendo Gustavo Petro y el gobierno para que lleguen a los corruptos y a las cabezas mayores, porque aquí podemos estar hablando de que los corruptos, los que están detrás de todo esto, están tratando de esconderse. Y por ejemplo, el chat que enseñaron de Andrés Ziyárraga, pues recomendando que hablaran con el alcalde electo Jonathan Vázquez de Barrancabermeja, pues dice el mismo alcalde: asistí a una reunión de la unidad de riesgos para abordar problemáticas de Barrancabermeja. Que el llamado del secretario al entonces director para que me atendiera luego de una hora de espera se tome como un tráfico de influencias es erróneo. De la reunión no hubo resultados para mi ciudad, aclara aquí Jonathan Vázquez, alcalde electo. Pero también vamos a escuchar a Andrés Ziyárraga sobre qué ha pasado con Olmedo López. Olmedo López está fugitivo, Olmedo López no está en su casa, está escondido. Entonces, ¿por qué no sale a poner la cara y a hablar con la verdad, señores? Hubo un acto de corrupción.
Entonces, es muy contradictorio que el señor Olmedo López siga prófugo de la justicia, no exista ni siquiera razón de su paradero, y si salga un supuesto representante legal a decir este tipo de cosas que en mi consideración no tienen ningún tipo de asidero. Ahí están los chats y no corresponde con ningún tipo penal. Así lo he hecho con otro tipo de situaciones del gobierno, donde por mi competencia anticorrupción, cuando voy por la calle, por los territorios de Colombia, me dicen, mire que tenemos un problema con una cárcel. Pues ¿a quién llamo? Pues al director del IMPEC. Y entonces es que los funcionarios ayudan a resolver, porque soy cara del gobierno nacional y no puedo simplemente decirle a la gente o a los gobernantes, no, qué pena, es que eso no es conmigo, lo mío solamente es de transparencia y anticorrupción. No, es mi deber, por debida diligencia, articular también al gobierno nacional, y eso es lo que aparece en esos chats. Es que fíjese, digamos, yo lo estaba leyendo y hay que decirlo, la persona que muestra esto a los medios de comunicación es el señor Olmedo López, ¿no? Y es el que está hilando de esta manera. Entonces, de una vez le digo, el chat atribuido a usted dice, solo no está, no tiene que darme ningún tipo de explicación. Yo estoy, como dije al inicio, a su servicio como un soldado más para ayudar a que su gestión salga lo mejor posible. En este gobierno tenemos que rodearnos entre nosotros mismos. Cae el primero y los organismos de control van a seguir haciéndolo, buscando cualquier caída tan solo por debilitarnos. Es un chat atribuido a usted, ¿no? Sí, así es. Exacto. Chat, yo lo escribí, y ese chat busca precisamente que ante la situación de Mocoa en particular, que lleva tantos años sin resolverse, le decía, mire lo que le está pasando. La gente está de nuevo bloqueando las calles, y es posible que los organismos de control caigan por la omisión de sus funciones. Entonces, por favor, actúen, porque esto golpea al gobierno cualquier tipo de sanción por omisión de las funciones, en este caso, en la reconstrucción de Mocoa, de lo cual incluso ya han habido audiencias en el Congreso de la República, sobre los cuales la Secretaría de Transparencia ha estado encima de esa situación. Y es que el mismo Carlos Carrillo, el actual director de la unidad de riesgos, se quejó y puso la denuncia que el contratista no ha cumplido con Mocoa. Entonces no le vemos de raro a estos chats donde el secretario de Transparencia pide que se actúe, que se integren todos estos organismos para sacar adelante pues estas inquietudes, porque los habitantes de Mocoa están bloqueando otra vez las calles. Entonces pide resolver. No le veo nada de tráfico de influencias, donde pide articulación entre los organismos de control. Ahora, con respecto, bueno, entonces usted dice con respecto a esos chats, usted ¿cuáles son las acciones que va a poner? Porque pues el señor Olmedo López lo está involucrando directamente. ¿Cuál es su acción a tomar? Hay una acción jurídica en particular, que es por esta injuria y calumnia, pero hay otra más importante, y es el posible fraude procesal, porque está haciendo, en mi consideración, una serie de acusaciones infundadas que pretenden es desviar la atención en la investigación de un caso tan grave que afectó a tantos niños y hombres y mujeres en La Guajira, por cuenta de una presunta confabulación para robarse más de 20.000 millones de pesos en La Guajira. Lo que está diciendo el señor Sneider Pinilla, lo que está diciendo el señor Olmedo López es de suma gravedad. Y acá lo dijo el presidente, sean o no del gobierno, no se va a soportar un acto de corrupción. Lo dijo ahí en ese trino que leímos, muy claramente. Es muy delicado lo que están diciendo estos personajes, porque tal vez sí creer en lo que está diciendo, por ejemplo, el señor Sneider Pinilla, que es muy delicado también con respecto a el dinero entregado, toda esa cantidad de plata entregada a Andrés Calle y a Iván Nave. Pues la determinación de si es verdad o no lo tiene que hacer la justicia y la fiscalía en primera instancia, la llamada a determinar la veracidad de esas afirmaciones. En segundo lugar, en mi consideración, también tengo conocimiento de que estas personas implicadas, la gente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, no ha salido a ponerle la cara a la justicia pese a los llamados de la fiscalía. Entonces, estas declaraciones a cuentagotas del señor Sneider parecieran algo que podría ser de una manera mucho más contundente y en bloque decir que le cuente al país qué es lo que está pasando, quién estuvo implicado, y como dice el presidente, caiga quien caiga, pero hable completo por el bien de él mismo, saber qué pasó a fondo, de tal manera que lo que implique a congresistas, a altos funcionarios, a contratistas, pasa porque la acción de la Fiscalía sea contundente, de la Corte Suprema de Justicia también sea muy diligente para poder esclarecer esos hechos. Bueno, esperemos a ver a que se esclarezcan estos hechos, pero pues habrá que esperar las investigaciones. Sin embargo, los ataques de Katy Jubinado y de Vicky Ávila han sido incesantes en las últimas horas. Por ejemplo, Katy Jubinado dice, el peor error de Gustavo Petro fue aliarse con corruptos para llegar al poder. Firmó un contrato con el diablo, así decidió llegar y así le toca ahora gobernar. Pues señores, aquí están implicados presuntamente gente de su partido, señora Katy Jubinado, pero no puede y no podrá. Buena parte de la clase política más corrupta es la que pone los votos en el Congreso.
Y lastimosamente sí, señores. Después ella escribe: presidente Gustavo Petro, cuando usted dice las reformas van porque van, ¿qué cree que entienden los funcionarios? ¿Sentarse en conversaciones académicas con los congresistas para convencerlos con argumentos? No. Y usted, que fue congresista 30 años, lo sabe. Su lenguaje político importa. Sus mensajes, con frecuencia en lógica de todo o nada, pueden generar incentivos perversos para que quienes le rodean asuman que el tráfico de influencias, el clientelismo, el cohecho son pura ciencia política y un cambio válido para lograr el cambio. Aquí también hay una responsabilidad política que como presidente debe asumir. Y ustedes también como partido, señora Katy Jubinao, ¿no? Partido Verde. Celebro que esté apartando funcionarios salpicados por el escándalo de la unidad de riesgos. Es un buen mensaje, pero en lo sucesivo sería importante que usted midiera el alcance de los mensajes a su equipo y de sus lineamientos. Imponer a la brava proyectos en el Congreso implica con frecuencia comprar voluntades y usted lo sabe. El diálogo nacional, que no ha logrado ser, ahora es urgente, ya no solo por razones políticas, también podría blindar judicialmente a su gobierno de extralimitaciones por fuera de la ley, dice aquí la señora Katy Jubinao. Sin embargo, la señora, pues acá Vicky Dávila sacó una portada y dice: el gobierno Petro los compró. Dice eso, ¿no? Y aparece ahí pues también el ministro Velasco y pues la señora Sandra Ortiz, también los implicados, Andrés Calle y el señor Iván Name. Y dice acá: Sneider Pinilla, el subdirector, confiesa semana cómo operó la máquina de sobornos para comprar los votos de las reformas en el Congreso. Iván Name, Andrés Calle y 15 congresistas más estarían involucrados, junto con ministros y otros altos funcionarios, según Sneider López y según la señora Vicky Dávila. Aquí hay un hecho cierto, Sneider, y es que aquí hay corrupción en la unidad. ¿Hubo corrupción? Claro, pues al nosotros direccionar de alguna otra forma alguno de los contratos para que se pueda llevar a feliz término lo que al final se quería, pues obviamente existe ese tema de corrupción para poder otorgar un contrato y de ahí de alguna otra forma generar unos compromisos que después teníamos que cumplir. Esa corrupción, y vuelvo y le digo, vamos a esta generalidad para ir a lo particular, ¿esa corrupción es entre quiénes? Todo arranca es porque el director, en ese caso el doctor Olmedo López, empieza a recibir órdenes de pues, un nivel superior para que se empiece a organizar unos temas de congreso. Y pues obviamente él me comenta las diferentes reuniones que tiene y pues me dice: Sneider, desafortunadamente están queriendo hacer esto, queremos de pronto ver la forma de cómo empezamos a ayudar a temas de congreso, y pues yo recibo la instrucción de él y pues de ahí arranca esta situación que usted está pasando. Permítame una precisión. Cuando dice de nivel superior, que Olmedo recibe órdenes de nivel superior, ¿quién le daba las órdenes a Olmedo? No, lo que pasa es que el doctor Olmedo siempre, digamos, tenía reuniones junto con el ministro Velasco, que es pues se supone que el político y el que colabora y ayuda para que los diferentes proyectos de ley se puedan aprobar. Y pues para nadie es un secreto que es el que maneja los temas de Congreso. Sé que una o dos oportunidades se reunió con él. Es de donde realmente nace esta situación. Nosotros cuando llegamos, que el director llega el 1 de mayo, nosotros no habíamos tenido una situación de estas. Nosotros nos pasamos, era pendiente de los temas de los damnificados del país, estar en un lado cuando había una inundación, estar en un lado cuando se quedaban sin agua. Pero ya después de esa primera reunión, que realmente es donde creo que parte de esta situación que hoy día estamos viviendo, pues es cuando esto ya se sale de los cabales, y pues obviamente el doctor Olmedo me da la orden de organizar unos temas y pues yo le hago caso y hago o transmito las órdenes que él tiene y hago que eso se vuelva una realidad. Bueno, aquí hay que hacer una reflexión sobre estas declaraciones de Sneider Pinilla. Se contradice porque aquí dice que había que arreglar unos temas del gobierno, pero también en otra declaración dijo el señor que esto lo estaban presionando antes de las elecciones regionales, para las elecciones. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Además, otra cosa, ¿por qué creerle a Sneider Pinilla, que está escondido por temor a que lo silencien? También, ¿quién lo defiende a él? Gustavo Morena, el zar anticorrupción, condenado por el cartel de la toga, condenado por corrupción y ahora defendiendo a otro corrupto más. Y pues lógicamente, ¿por qué creerle a Vicky Dávila, ya que nos ha dicho tantas mentiras y tantas cosas en este país, ¿no? Tienen que investigar a fondo esta situación a ver si realmente es un entrampamiento o si está permeada el Congreso de pura corrupción, ¿no? Sin embargo, frente a estas declaraciones y frente a todo esto, aquí dice un usuario: Vicky, pero diga que Sneider Pinilla viene de ser contratista del gobierno de Iván Duque en Invías. Cuente que Sneider viene de ser también contratista en Santander de un político antipeterista. Ningún implicado es del pacto.
¿Quién es Sneider Pinilla? El ex subdirector de la unidad de riesgo que implicó a Iván Nami y a Sandra Ortiz por un presunto robo de plata de los carrotanques. Pues Pinilla viene de ser contratista de la gobernación de Santander de Mauricio Aguilar, un político conservador que odia el petrismo, ¿no? Entonces des en cuenta cómo se va conociendo las cosas. También la señora Vicky Ávila salió a pronunciarse, a presionar a la fiscal y le dice: la fiscal Luz Adriana Camargo se está jugando su prestigio en el cargo con sus actuaciones frente al asqueante escándalo de corrupción que estalló con la confesión de Sneider Pinilla en semana. Es imperativo que ella permita que los testigos Sneider y Olmedo López sean escuchados en la fiscalía de manera inmediata y que sean protegidos. ¿Qué hace la fiscal si los matan? ¿Cómo queda? ¿Qué le cuesta ponerle seguridad? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué excusa tendría frente al país si los testigos no pueden contar la verdad? No se trata de presiones indebidas, no, que va. Se trata de que la fiscalía no puede ser invisible e inmóvil frente a la necesidad de hacer justicia. Aquí hay involucrados ministros, otros altos funcionarios del gobierno, Petro y el Congreso. Fiscal, activaron una máquina para comprar votos y pasar a la fuerza y de manera corrupta las reformas de Petro y usted no hace nada. No deje que sea indefendible la teoría de muchos que creen que como usted, el eterno Petro, está protegiendo a Petro y a su gente en medio de este escándalo de corrupción tan deslenable, ¿no? Pues señores, aquí la señora Vicky Ávila va a manejar la narrativa de que esta plata era para comprar los votos de las reformas, pero no para pues no apoyarlas, ¿no? Esto es lo que está tratando de confundir la señora Vicky Ávila, pero para mí, si esta plata se editó fue para no aprobar las reformas del gobierno. Hay gente muy poderosa detrás de todo esto. Y pues efectivamente la Fiscalía se pronunció, dijo lo siguiente: la Fiscalía General de la Nación activa medidas de seguridad para proteger y garantizar la presencia y participación del subdirector de Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Sneider Pinilla, en las diligencias de colaboración judicial que ha ofrecido en desarrollo de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la compra de carrotanques destinados al suministro de agua potable a comunidades vulnerables de La Guajira. Con o sin las anunciadas ofertas públicas de colaboración judicial por parte de los directivos de la unidad de riesgo, la Fiscalía llevará hasta las últimas consecuencias el proceso penal contra particulares y servidores del Estado que pueden estar involucrados en este grave acto de corrupción. Y aquí lanzan el comunicado firmado por Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Vicky Ávila después dijo: bravo, bravo, protección para el testigo Sneider Pinilla significa que él podrá contar todo lo que sabe y el país conocerá la verdad de la podredumbre y la corrupción del gobierno Petro y del Congreso a través de la unidad de riesgos. Falta que protejan a Olmedo López, es director de la unidad de riesgos. Él sabe aún más de este entramado. Pero no va a la cara, señores, por ningún lado ha aparecido. Sneider Pinilla le está diciendo: cuente la verdad. Este señor anda escondido y asustado. ¿Por qué será? Esperemos qué pasa. Pero la señora Vicky Ávila sigue presionando y dice: Petro y Claudia juntos tratando de salir del atolladero en medio del violento escándalo de corrupción que se desató con la confesión de Sneider Pinilla. De Petro es difícil creer que no sabía de semejante plan criminal para comprar votos para sacar adelante sus reformas en el Congreso. Son sus ministros, sus funcionarios, sus reformas. Ay, Dios mío, señora Vicky Ávila atacando, ¿no? Pues vamos a escuchar qué dice. Hola, la confesión de Sneider Pinilla en semana abre una caja de Pandora de la corrupción asqueante. Queda el interrogante de por qué la pasividad de la fiscal Luz Adriana Camargo y su fiscalía en este caso de corrupción. Sin embargo, en las últimas horas parece que están corrigiendo, le han ofrecido protección a Pinilla, el testigo estrella. Deberían hacer lo propio con Olmedo López, exdirector de la unidad del riesgo. Él tiene esa otra parte de la verdad necesaria para llegar a las cabezas de este escándalo de corrupción. Y es que la política en Colombia está podrida, el sistema es un enfermo terminal que no se va a morir porque sigue siendo manejado por los de siempre y así le dan oxígeno. Esos que se hacen elegir para defraudar al Estado, engañar a los colombianos, hacerse más ricos, esos que tienen precio. Aquí hay involucrados ministros de Estado, otros altos funcionarios del gobierno, el presidente de la Cámara Andrés Calle, el presidente del Senado Iván Name, otros congresistas. Y apenas, esta es la punta del iceberg. Y se vuelven a encontrar Petro y Claudia. ¿Por qué? Porque Petro, pues en su gobierno se activó una máquina de compra de votos muy poderosa para poder sacar adelante y a la fuerza sus reformas en el Congreso. Están involucrados varios de sus altos funcionarios. En el caso de Claudia, varios integrantes del partido Alianza Verde, el mismo que la llevó a la alcaldía de Bogotá, están salpicados en este escándalo de corrupción. ¿Qué tal la historia del presidente del Senado, Name? Según Sneider, a través de la entonces consejera para las regiones, Sandra Ortiz, él mismo le hizo llegar 3.000 millones de pesos en 2 maletas, en billetes de 50.000 pesos y 100.000 pesos, en fajos. Una historia aterradora. Petro ya sacó de su gobierno a Sandra Ortiz, también de la Alianza Verde, y al señor Andrés Hidárraga, que también salió salpicado. Irá a hacer lo mismo con sus ministros que están mencionados, irá a hacer lo mismo con Carlos Ramón González,
el hombre que manejaba el DAPRE en el momento del escándalo y que hoy es el que maneja la dirección de inteligencia. Un hombre de confianza que viene del M-19. Vamos a ver. Le confieso, presidente Petro, que es difícil creer que se haya activado desde el gobierno este plan criminal, este plan de corrupción, y que usted no se haya dado cuenta. En el caso de Claudia, pues ahora salió con el cuento de que está secuestrada en la Alianza Verde, en el partido. ¿Y por qué no se va? ¿Y por qué no renuncia? ¿Por qué no es coherente? Hay que ser coherente con aquella consulta anticorrupción en la cual se gastaron millones de pesos de los colombianos. La verdad es que solo esa consulta sirvió para pavimentar su campaña y su llegada a la alcaldía de Bogotá. La Fiscalía tiene que hacer lo propio. Mientras tanto, queda claro que Claudia y Petro son exactamente iguales, políticos de siempre, con las mañas de siempre. La Fiscalía debe actuar para llegar hasta el fondo y que caiga quien caiga, que podamos los colombianos conocer quiénes son las cabezas de este plan criminal. Mientras tanto, los colombianos, por favor, no dejen de creer, hay que seguir luchando, no nos podemos rendir y tenemos que seguir firmes. Personalmente yo no creo en el periodismo de esta señora. Vamos a ver qué pasa, pero definitivamente está mandando su discurso con beneficio a atacar a Claudia López como siempre. También Paloma Valencia se pronunció. Ahora resulta que la iniciativa para lograr la aprobación de las reformas se hizo desde los funcionarios de la unidad de riesgo para ayudar al presidente a sus espaldas. Es lo que dice la señora Paloma Valencia. Y pues Gustavo Petro salió a hablar con Vicky Dávila mandándoles este mensaje que están diciendo que nada me iba a ayudar, que esta plata fue para comprar votos. Lo que está vendiendo Vicky Dávila, señores, lo que están vendiendo los medios con este acto de corrupción. Supuestamente la plata para beneficiar las reformas de Petro, pero yo creo que fue para atacarlas. Aquí dice el presidente Petro, ni el gobierno ayudó a elegir al senador Name como presidente del Congreso, lo hizo la oposición, ni el senador Name ha apoyado nuestros proyectos de ley, ni en la época de las transferencias del dinero de la que habla Snyder estaban los carrotanques, pero lo que sí estaban eran las elecciones, señores. Soy responsable del nombramiento de Olmedo, aquí acepta él que lo nombró, en que creí como dirigente de izquierda antioqueña. Lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales adversas a mi gobierno. El dinero público no es para financiar campañas electorales ni proclives ni adversas. Todo funcionario que se haya vinculado a este hecho atroz será desvinculado de la administración, dice acá. Pues vamos a ver qué pasa, colombianos, con este señor Olmedo López. También Cuestión Pública dice, Sandra Ortiz es la consejera presidencial para las regiones y según el ex subdirector de la unidad de riesgos estaría implicada en un soborno a favor del presidente del Senado, Iván Name, en el caso de los carrotanques. Fue representante de la Cámara del 2014 y senadora del 2018 y 2022. Esta última campaña tuvo ingresos por 335 millones de pesos, de los cuales ella puso la mitad, 204 millones, y su partido Alianza Verde. Más de una cuarta parte, 94.760.000 pesos. 4 aportes de Sandra Ortiz recibieron contratos con entidades del Estado antes y después de haber contribuido a sus campañas. Dubiel Morales, Erika Fletcher, Jorge Rey y Liliana Suárez. Los contratos sumaron más de 700 millones. 2 hermanos suyos hacen política en Boyacá. María Elena Ortiz, quien fue alcaldesa de Paz del Río del 2016 al 2019, y John Ortiz, quien se desempeñó como alcalde de Tutasá entre 2020 y 2023. También sus familiares han sido contratistas entre el 2012 y 2017. Su hermano John Ortiz, exalcalde de Tutasá, había recibido 11 contratos con el Estado, 7 de mínima cuantía con la alcaldía de Tutasá por 93 millones de pesos y 4 por contratación directa por 118 millones de pesos. Fabio Delgado, esposo de la senadora Ortiz y gerente de su campaña a la Cámara, habría recibido 10 contratos de prestación de servicios por 134 millones adjudicados entre el 2012 y 2014 con entidades de Boyacá, Cundinamarca, el Ministerio del Interior y el Senado por contratación directa. En el 2020, Ortiz y su esposo aparecían juntos en 11 de las 15 matrículas inmobiliarias de los predios adquiridos por la hoy consejera, entre esos un lote de Barbosa Santander y otro en Tunja, donde también tenían una oficina, igualmente 6 apartamentos en Bogotá y Tunja y Janesano, ¿no? Para conocer más sobre Sandra Ortiz, pues verifiquen en Cuestión Pública, se dan cuenta, esta señora lleva haciendo contratación a favor, siendo senadora, siendo representante, y pues lastimosamente aquí hay que decirlo, se nota un presunto tráfico de influencias de esta política antes del gobierno Petro. Entonces no podemos afirmar nada, habrá que esperar a que empiecen las investigaciones, pero esto ya huele muy feo.
Ahora en las últimas horas hemos visto cómo Luis Fernando Velasco, que quieren implicarlo en esto, que también me parece un hombre recto frente a esto, pero que ya lo quieren implicar el señor Olmedo López, el abogado del señor Olmedo López, porque este señor no ha sido capaz de poner la cara, anda escondido en su madriguera por lo rata que es. Dice acá lo siguiente un usuario, el cual retuiteó el señor ministro. Algo no me cuadra, la plata de los carrotanques se la entregan a Name corrupto, supuestamente para apoyar la reforma. Pero Name, después del pago, sabotea el trámite de la reforma. Dice acá, esa plática se la pagaron para oponerse, no para apoyar, o estoy muy conspiranoico, dice el personaje. Otro usuario dice, estas acusaciones son claramente una artimaña para socavar su trabajo y desestabilizar nuestro gobierno. Apoyemos plenamente al ministro y confiamos en su capacidad para superar este momento difícil por integridad y dignidad. Quizás sea otra de las partes que quieren es desestabilizar el gobierno desde hace mucho tiempo, ¿no? Los corruptos que no han querido soltar la tetica. Otro usuario, le dieron la plata a Name para que ayudara a hundir las reformas. Tiene mucha lógica. Vamos a ver cómo se va a gestar esto, pero aquí me huele a gato encerrado. Ustedes comenten también, usuarios, que esto está muy sospechoso, donde estos corruptos tendrán que presentar las pruebas, si no se les caerá su mentira muy rápido, señores. Vamos a ver qué pasa con esto. Por último, los dejamos con esta reflexión de Angélica Monsalve. El sistema político se pudrió. Pareciera que todas las corrientes políticas se pusieron de acuerdo para robarse el país. Debemos centrarnos en rescatar a Colombia y promover el colombianísimo. Nuestro desarrollo y progreso debe estar atado al bienestar de todos, especialmente a las clases más desfavorecidas, y solo lo lograremos cuando enterremos a todos estos partidos políticos que hoy desangran la nación. Definitivamente, el país es robado por nuestros políticos, señores. Coimas, sobornos, tráfico de influencias y todo a partir de la plata de los colombianos, de la plata de nuestros impuestos. Ladrones y rateros de cuello blanco. Colombianos, déjenos su reflexión. Compartan, suscríbanse. ¿Qué opinan de Andrés y Arraga? ¿Será que sí utilizó su puesto como tráfico de influencias? Hasta el momento yo creo que no. Yo creo que Olmedo López quiere es desviar la atención para cubrir a grandes poderosos detrás de todo esto. Esperemos que se desenmarañe toda esta pita. Muy amables y hasta pronto.